Bien, tal como tienen en sus pantallas, el día de hoy, ya semana número 12 de nuestro curso de filosofía, vamos a revisar una nueva disciplina filosófica. Bien, en este caso es la disciplina filosófica conocida como axiología. Vamos a ver qué cosa es la axiología, cómo la definimos a partir de en el campo de la filosofía, cuáles son los principales temas o problemas que precisamente se enmarcan dentro de esta disciplina. Bien, veamos. Eh, Primero, la axiología como disciplina filosófica se va a entender como aquel campo de la filosofía que estudia la teoría del valor. Y esto a partir de su significado etimológico. Bien, la palabra axiología proviene o tiene su raíz en dos voces griegas. Por un lado, la voz axios, que significa valor, y logos, que significa teoría. Entonces, literalmente, a partir de el estudio etimológico, sería una teoría del valor, y nosotros lo tenemos como aquel estudio del valor dentro, obviamente, de los marcos de la filosofía. Es decir, para la axiología, ¿no? Las preguntas que podemos realizarnos nosotros em, dentro de esta disciplina, bien, es qué cosa es el valor, ¿no? Em, Luego, después de que los filósofos en general dan distintas respuestas a la pregunta respecto del valor, podemos entrar a otro problema, bien, a otro tema que también se desarrolla dentro de la axiología, corresponde a la pregunta ¿desde dónde em, podemos dar cuenta de que llega el valor de las cosas, ¿no? Aquí hay algunas posiciones, por ejemplo, la posición subjetivista, que asegura que nosotros como sujetos tenemos algunas condiciones, algunas cuestiones que nos permiten de alguna forma otorgarle cierto tipo de valor a las cosas, ¿bien? Es decir, cada uno de nosotros, de manera individual, puede valorar de distinta forma, de distinta manera, un mismo objeto. Por otro lado, tenemos la posición subjetivista, que en general lo que nos dice es que el objeto tiene de por sí un valor, ¿no? Un valor dado a partir, por ejemplo, del creador, ¿no? Ya tiene esas condiciones, y nosotros como sujetos, como espectadores, eh, lo único que hacemos es ¿qué cosa? Captar eh, el valor ya establecido que ya se encuentra dentro del objeto. Bien. Luego tenemos también la posición sociocultural. Bien. Esta posición lo que asegura respecto del problema, ¿no? De dónde proviene el valor de las cosas, es que un objeto va a tener valor a partir de la sociedad, el grupo, bien, el grupo humano en el que se establezca, ¿no? A partir de allí se le van a dar distintas características que van a responder a la forma en que se valora dicho objeto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también algunos conceptos que, que hacen eh, dentro precisamente del estudio que realiza la axiología. Bien, primero, si decimos que nos referimos a cuestiones respecto del valor, vamos a ver qué cosa es el valor. Bien, dentro de la eh, disciplina axiológica, ¿cómo definimos el valor? Bueno, el valor va a ser precisamente esa condición que nos hace a nosotros estimar o rechazar objetos, acciones, hechos, personas o hasta ideas, ¿bien? Es decir, todos em,
todo lo último mencionado puede ser, digamos, valorado de manera positiva, digamos, estimado, o de manera negativa también puede ser rechazado. Bien. Ahora, esta, eh, esta cuestión del valor, bien, por ejemplo, el valor se puede eh, expresar a partir de términos tales como lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo justo, lo injusto, etcétera, ¿no? Pero a la vez también posee distintas características. Las tres características principales que vamos a encontrar en el valor son las que tienes en pantalla, ¿no? Eh, por definición, el valor posee la característica de polaridad. Es decir, si mencionamos un valor, bien, eh, por ejemplo, el valor de lo bello, si es que estamos valorando una obra de arte, vamos a tener el contrario de lo bello, que es la fealdad, ¿no? De por sí, este valor siempre va a encontrar un contrario. Eh, si hablamos, por ejemplo, si valoramos una acción eh, como bondadosa, vamos a encontrar su contrario, que es una acción mala, ¿no? Em, y así pues sucesivamente. Todo valor va a encontrar, va a poder desdoblarse, digamos, respecto de un ala positiva y un ala negativa. Eso es algo que genuinamente vamos a encontrar dentro de de la acción valorativa en sí. Otra característica importante del valor es el grado. El grado va a referir a la intensidad con la que el valor va a ser presentado, ¿bien? O la intensidad con la que eh, se va a calificar, eh, digamos, eh, esta acción, este hecho, este objeto o la idea misma, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que em, dentro del arte, una obra de arte nos puede parecer bella o muy bella, ¿no? O nos puede parecer fea también, o extremadamente fea, ¿no? Nos puede parecer, eh, eh, por un lado a alguien le puede parecer bella y a otra persona esta obra de arte le puede parecer totalmente insulsa, ¿no? Que no transmite nada. Y en esto también hay grados, digamos, con qué intensidad se va a presentar, se va a desdoblar el mismo valor para distintas apreciaciones de un mismo objeto, una misma acción o una misma persona, ¿no? Eh, por ejemplo, esto puede pasar si, digamos, imagínate que tú estás eh, en una reunión y conoces a una persona, ¿no? Un amigo te presenta una persona y ya a primera vista, digamos, la primera interacción que tú tienes con esta persona, te das cuenta que para ti, ¿no? Según cómo captas las acciones de esta persona es buena, ¿no? Es una persona buena, sí, me cae bien. Y luego, eh, digamos, mantienes contacto con dicha persona, empiezan a conversar y la primera valoración que tú tuviste de esta persona, ¿no? Una persona buena, me parece que es una persona agradable, me cae bien, recibe otro, digamos, este acto valorativo recibe otro grado, digamos, otro tipo de intensidad, porque te das cuenta que en realidad posee muchas cosas en común y ya no te cae bien, sino que te cae muy bien, ¿no? Esto es algo de lo que tú puedes dar cuenta, ¿no? También puede pasar lo contrario, porque sabemos que el valor también posee la característica de polaridad, ¿no? Alguien te cae mal en una primera instancia y luego lo conoces, la conoces bien y finalmente te cae muy, muy mal, ¿no? Y esto se debe, digamos, esta diferenciación que puedes realizar
al momento de valorar, por ejemplo, en este caso a una persona. Se da gracias a la característica de grado del valor mismo. Bien. Eh, por último, la característica del valor es la jerarquía. La jerarquía va a referir a aquella importancia, ¿no?, que nosotros le vamos a dar a un valor respecto de los otros. Es decir, vamos a tener una especie de escala de valores, ¿no?, donde, eh, y esto suele pasar individualmente, ¿no? Para mí, por ejemplo, un valor puede ser mucho más importante que los otros, mientras que para ti, si te preguntan, ¿no?, vas a tener otro valor como el más importante entre los demás. Ejemplo, eh, a veces ahora que son tan utilizadas las redes para muchas cosas, eh, vemos que eh, luego de los festejos por fin de año, por ejemplo, lo que suele pasar es que muchas mascotas se pierden por el estrés, por los ruidos, se asustan y salen de sus casas si es que no están bien vigiladas, etcétera. Y los días posteriores al festejo del el nuevo año encontramos siempre carteles en redes, publicaciones, ¿no?, de personas buscando a sus mascotas. Muchas de ellas en la desesperación de poder encontrar a estos animalitos, lo que hacen es eh, ofrecer recompensas, ¿no? O sumas elevadas, muy, muy elevadas en algunos casos, ¿no? Entonces, em, si nosotros nos ponemos a pensar en términos valorativos estas acciones de estas personas, ¿no? Nos damos cuenta que en su jerarquía del valor, bien, en este posicionamiento de los valores que ellos pueden tener, nos encontramos con que para ellos, por ejemplo, el tener, ¿no?, este amor que sienten hacia sus mascotas es mucho más importante que el valor que le pueden dar al dinero, ¿no? Muchos ofrecen miles y miles de soles eh, para que al final puedan tener información sobre el paradero, sobre dónde están o alguien que haya podido rescatar o tenga consigo a sus mascotas, ¿no? Otras personas que tal vez no son muy amantes de los animales pueden decir, bueno, ya fue, ya se perdió, ¿no? ¿Cómo vas a gastar tanta plata? Tiene otra jerarquía, posee otra jerarquía eh, de los valores que ejerce, ¿no? Esto suele también pasar, eh, por ejemplo, entre amistades, a veces uno cuando también no necesitas, estás en una situación donde necesitas de manera urgente un monto específico de dinero, y tienes un amigo, el amigo te presta el dinero, ¿no? Y muchas veces, eh, digamos, estas situaciones lo que suelen hacer es o llevan a que una relación de amistad prosiga o rompe esta relación, ¿no? Porque muchas veces, eh, digamos, la persona quien recibe el dinero se compromete a pagar el mismo en un plazo determinado si es que no cumple. Y si el otro amigo, la otra amiga, dentro de esta jerarquía de valores, le da mucha importancia, por ejemplo, a la cuestión del dinero, también necesita el dinero, ¿no? En ese momento, digamos, es muy importante para él, para ella, probablemente esta relación de amistad se rompa, ¿no? Pero hay muchas personas que para evitar todo esto prefieren, dicen, no, ¿sabes qué? Págame cuando quieras, si no quieres no me pagues, no es tan importante para mí. Entonces, por otro lado, hay personas que prefieren mantener la relación amical antes que entrar en conflictos por términos de dinero, ¿no? Pero esto, obviamente, como lo comentamos al inicio, es una cuestión bastante subjetiva. Bien, en estos casos son términos, son clasificaciones que cada uno va a tener dentro de sí a partir de, eso se puede definir también a partir de cuestiones externas, ¿no? Tales como influencias del grupo social en donde está, en la familia, donde se ha criado, etcétera. Bien, entonces estas son las tres características del valor, ¿no?
la polaridad, el grado y la jerarquía presente a partir de la misma definición del valor dentro de la axiología. Ahora vamos a ver cómo es que llegamos a clasificar los distintos valores. Bien, tienes en pantalla algunas de las em, formas de clasificar los valores, ¿no? Por un lado tenemos probablemente en esta época, ¿no?, los valores más a los que se le da más relevancia, ¿no? Em, Tienes aquí pues entonces el valor económico o los valores económicos que se van a referir sobre todo a la utilidad que se les da a, o que se refiere a la utilidad dentro del campo, pues, evidentemente de la economía y de cómo se producen estos eh, bienes económicos, ¿bien? Eh, por ejemplo, aquí vamos a encontrar eh, términos como precisamente lo útil, ¿no?, lo inútil, lo que es lucrativo, ¿no?, lo que me puede generar eh, cierto cierta ganancia o no, ¿no? Eh, Cuestiones también como lo caro, ¿no? Lo expensivo, lo barato. eh. Luego tenemos los valores éticos que evidentemente van a referirse a la conducta del ser humano. Es decir, aquí vamos a encontrar términos tales como, a partir de la conducta del ser humano, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, ¿no?, lo malo, eh, acciones honestas, acciones deshonestas, etcétera. Luego tenemos los valores estéticos que se van a marcar dentro de lo establecido como lo bello de las cosas, ¿no? Apreciaciones de las cosas, de los hechos, de las acciones, etcétera. Eh, Dentro de los valores estéticos vamos a encontrar, evidentemente, ¿no?, términos como lo bello, lo feo, lo grotesco, em, también, no sé, lo elegante, lo armonioso, no, si hablamos de lo elegante pues, y lo armonioso, lo contrario en este caso sería pues lo que se entiende como no armonioso, ¿no?, lo que no corresponde a ciertos cánones estéticos. Bien. Em, digamos, otro campo de la clasificación de los valores los encontramos en em, los valores religiosos, ¿no? eh, los valores religiosos se van a referir a todo lo que está enmarcado dentro de la cuestión de lo sacro, lo santo, lo sagrado. Por lo tanto, si hablamos de lo sagrado, también podemos hablar de cuestiones como lo profano, ¿no? Eh, Enmarcado dentro de términos que corresponden a lo divino. Ahora tenemos también los valores sociales que estos se van a referir a aquellas características de los hechos sociales o de la conducta del hombre, pero ya no en términos éticos, ¿no?, como los valores éticos, sino dentro, enmarcado, el hombre, el ser humano, como un ser social, es decir, aquellas acciones que va a realizar dentro de la sociedad, dentro de un campo social al que precisamente pertenece, ¿no? Eh, Como por ejemplo el ser humano, eh, a partir de su definición como ser social, ¿no? Por ejemplo, es algo que ya hemos visto, cómo es que realiza acciones justas o injustas, ¿no? Cómo es que se entienden dentro de estos hechos sociales, por ejemplo, acciones que apunten a la igualdad o por el contrario a la desigualdad. Bien. Luego tenemos los valores teóricos, bien, que estos van a estar enmarcados dentro de la reflexión y también dentro de las formulaciones de la ciencia. Bien, por ejemplo, aquí nos vamos a referir a cuestiones
a términos, bien, como eh, si hablamos de reflexión, eh, lo verdadero, lo falso, ¿no? Lo lógico, lo que no es lógico, lo válido, lo que no es válido, etcétera, ¿no? Porque aparte de cuestiones de reflexión, los valores teóricos están eh, inmiscuidos por bastante lenguaje científico. Luego tenemos los valores sensoriales, ¿bien? Es decir, aquellos que son captados, ¿por qué? Por nuestros sentidos, ¿no? Se van a derivar de aquello que nosotros captamos por los sentidos. Aquí encontramos valores tales como lo agradable y lo desagradable, ¿no? Eh, lo, lo que te genera placer, lo que te puede generar dolor, ¿no? Si hablamos de los sentidos, algo que puede ser considerado eh, rico, sabroso, y algo que puede ser considerado totalmente desabrido, feo. Y por último, tenemos el campo de los valores vitales. Bien, Eh, los valores vitales evidentemente van a estar referidos a cuestiones de la vida. Por ejemplo, lo fuerte, lo débil, lo saludable, lo insalubre, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas qué filósofo nos hablaba de valores vitales? ¿Alguien se acuerda cuál es el filósofo que dentro de su propuesta filosófica siempre mencionaba este término de valores vitales? ¿Sí? Un filósofo que hemos visto, que se ha mencionado varias veces dentro ya de las sesiones desarrolladas y que la semana anterior también ya se mencionó. ¿Te acuerdas quién era? Filósofo del siglo XIX, de la época contemporánea, que eh, construye su propia filosofía dentro de lo que él va a catalogar como valores vitales, es el señor Friedrich Nietzsche. ¿Bien? Recuerda que por eso su filosofía es conocida como el vitalismo. Por ejemplo, en la escala de valores, si se quiere, que realiza Nietzsche dentro de su vitalismo, eh, la vida en sí es el valor supremo por excelencia y es el valor, la vida misma es lo que debemos cuidar por sobre todas las cosas. Bien, por ejemplo, para él, esta clasificación de los valores en sentido de los valores vitales va a ser lo principal, ¿no? Luego va a hablar de otras cuestiones, pero digamos va a estar enfocado en esta clasificación. Y por ejemplo, en nuestra sociedad, en la sociedad peruana, eh, ¿cuáles cuáles crees que sean los valores, ¿no? Dentro de los que tienes en pantalla, eh, que a los cuales se otorga mayor relevancia, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los más importantes en general? ¿Cuál de estos tipos de valores nosotros podemos decir que actualmente serían los a los cuales se les da mayor relevancia, ¿no? A partir de cuestiones que tú puedes haber escuchado o se puede haber visto en medios de comunicación masiva, en las redes, etcétera. ¿Cuáles crees que sería? Puedes abrir tu micrófono, hablar. Me parece que no está funcionando muy bien el chat. eh, pero hay evidentemente algunos grupos de valores que a los que en la actualidad se les da eh, muchos digamos, mucha más relevancia que a otros, ¿no? Y esto también nos puede llevar a cuestionar cómo es que se ejerce precisamente este acto valorativo frente a muchas acciones. Em,
Bien. Por ejemplo, ¿no? Dado que vivimos en una sociedad cada vez más y más acelerada, y esto es un fenómeno global, ¿no? Es decir, no corresponde solamente a eh, la sociedad peruana, es obvio que eh, si nosotros podemos realizar algún tipo de jerarquía, de clasificación de estos grupos de valores, podemos decir que uno de los valores a los que se le da mayor relevancia son los valores económicos, ¿no? Em, Eso también corresponde a que en la región actualmente, es decir, en América Latina, en Sudamérica, se está sufriendo un retroceso, bien, en los aspectos económicos. Por ejemplo, hay muchos países que ya están cayendo en una inflación que cada vez es más grande. Hay algunos problemas, ¿no? Respecto de cómo llevan pues, los gobiernos cómo llevan sus acciones dentro de este ámbito. Entonces, hay mucha preocupación mm, por cómo es que se está dando precisamente, al menos en la sociedad peruana, está en los términos que corresponden al crecimiento económico, por ejemplo, de el país, ¿no? Eh, y además, si damos cuenta de que eh, nuestro país es un país muy tradicional, ¿no? Em, a día de hoy se entiende esto como un país mm, dentro de varias cuestiones todavía donde se tiene muy arraigado el pensamiento religioso. Entonces, los valores religiosos también pesan mucho en, eh, en el desarrollo del acto valorativo dentro de nuestro país, ¿no? Eh, por ejemplo, todavía nosotros tenemos dentro del calendario, ¿no? Cada año, eh, días feriados, es días en donde no se labora o donde se recuperan precisamente las horas no laboradas, enmarcados dentro de festividades religiosas, ¿no? Específicamente enmarcados dentro de la religión católica. Bien. Em, Esto obviamente también se replica en otros países de la región. Pero, por ejemplo, tú sabías que en Sudamérica hay un país que no tiene estos feriados correspondientes a festividades tales como la Navidad, ¿no? En la mayoría de países sí, ¿no? Tiene siempre el 24-25, el 25 sobre todo suele ser feriado por la festividad de la Navidad, pero por ejemplo en el Uruguay eh, no se celebra oficialmente, ¿no? Digamos, no es algo que no es una celebración que uno pueda ver pues desarrollándose desde eh, digamos, el espacio gubernamental o el espacio del Estado, ¿no? Como aquí sí, aquí en el Perú, lo que se suele ver, por ejemplo, en estas fechas, es que el jefe de Estado participa de las misas, participa de distintas eh, ceremonias, ¿no? Y no solamente en Navidad, sino, por ejemplo, eh, en días o semanas muy importantes para la religión católica en específico, tales como los días de Semana Santa, ¿no? Se va esto incluso se transmite a través de los medios, hay unas ceremonias solemnes, las cuales es parte eh, el, eh, el gobierno de turno, ¿no? Y eso es lo que se ha convertido en una tradición. ¿Por qué? Porque responde a que en nuestra sociedad precisamente los valores religiosos todavía son muy importantes. Bien, es decir, hay muchas personas que eh, si realizamos una escala de valores y preguntamos cómo es que llevan precisamente la escala de valores que rige su vida, vamos a ver que los valores religiosos pues
se encuentran en la parte superior. Ahora, otro tipo de valores que actualmente podemos mencionar, podemos decir que también se están convirtiendo en una especie de centro para las distintas acciones que pueden tomar. Y eso es algo ya un poco más global, ¿no? Obviamente lo hablamos a partir de la sociedad que nosotros conocemos, la sociedad de la que formamos parte, pero en realidad es algo que se enmarca dentro de una cuestión mucho más globalizada, son los valores estéticos, ¿no? Y no hablamos de valores estéticos en tanto como tú puedes apreciar una obra de arte, si es que vas a una exposición, si es que vas a un museo. Esto ya trayendo un poco estos términos a la contemporaneidad. em, Se ha dado una especie de boom, ¿no? En la sociedad por cómo nos vemos las personas, ¿no? Por cuestiones aparentes, es decir, por el físico mismo de las personas, que si bien en un primer momento esto se puede relacionar, por ejemplo, por cuestiones como los valores vitales, por llevar una vida saludable, etcétera, se ha llegado al extremo, ¿no? De desarrollar conductas que afectan precisamente esta salubridad, ¿no? Encontramos pues ya incluso desde la psicología y desde la psiquiatría términos para identificar, por ejemplo, personas que se vuelven adictas a procedimientos estéticos en general, ¿no? Y cada vez personas mucho más jóvenes. Por ejemplo, antes estos procedimientos estéticos se sometían hombres y mujeres más o menos a partir de sus 40 años. Sin embargo, ahora con el boom de redes y con el boom de estos chicos, estas chicas que se califican como influencers, que tienen mucha llegada a la juventud, vemos que cada vez personas más jóvenes, ¿no? En sus 20 o incluso poco antes de llegar a los 20 se someten pues a estos procedimientos estéticos y la justificación que se da es que son procedimientos para prevenir, ¿no? Pero sin embargo, el sustento de estos procedimientos es como, digamos, nacen a partir de, para corregir cosas, para corregir expresiones, etcétera, que corresponden a una persona mucho más grande que aún entrando en sus 20, ¿no? Sin embargo, aquí nos damos cuenta de que realmente hay una idealización de una belleza, un tanto obviamente occidental, que lo que está haciendo es que se tergiversen precisamente estos cánones estéticos y valores estéticos para llevarlos a un extremo que finalmente se va a comprender como insalubre, ¿no? Hace algunos meses incluso, y esto ya viene incluso desde el campo médico, porque fue una preocupación muy grande a partir de situaciones que se veían en redes, se veían niñas sobre todo, porque sabemos que los cánones estéticos afectan sobre todo a las mujeres, ¿no? Se veían niñas de 10, 12 años con rutinas de cuidado de piel y de cabello que correspondían a una rutina de mujeres de 30, 30 y pico años, o niñas que eh, a través de las redes lo que hacían era pues contar cuáles eran sus rutinas de los días, por ejemplo, que iban a la escuela, etcétera. Y había allí una cuestión un poco problemática porque las mismas niñas expresaban que se levantaban, no sé, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana para poder arreglarse, ¿no? O sea, básicamente es como, ¿qué cosas podría arreglar una niña de 10 12 años antes de ir al colegio, ¿no? Y se daba cuenta de que se realizaba una rutina de día de mucho tiempo, ¿no? Que le tomaba muchos pasos, muchos productos que probablemente no eran adecuados para su piel en ese momento, para el cabello, etcétera. Eh, entonces esto también encendió las alarmas de médicos y de especialistas en el área de la salud mental, ¿no? Entonces,
glorificación de valores estéticos llevados al extremo también pueden ser, por ejemplo, abordados por otro tipo de valores, ¿no? Por los valores teóricos, ¿bien? Es decir, que puede darse una reflexión a partir de estos hechos. En los valores teóricos no solamente encontramos los valores correspondientes a la ciencia, sino también a la reflexión. Es decir, eh, aquella, aquellos resultados que se obtienen a partir de las preguntas que realiza la filosofía, ¿no? Porque digamos, la filosofía, los términos filosóficos se encuentran dentro de estos valores estéticos, pueden interpolarse a otro tipo de valores, ¿bien? eh, digamos, pueden formular preguntas o pueden abrir campos para que a partir de la clasificación de los otros valores, la misma sociedad pueda reflexionar sobre cómo es que se están llevando a cabo distintas acciones. Eh, Otro tipo de valores que tal vez sean importantes mencionar, dado el contexto que se vive no solamente en nuestro país, sino a lo largo de la región, son los valores sociales, ¿no? Eh, Sudamérica lo que está atravesando es un proceso de cambio eh, dentro de los parámetros de las situaciones sociales, ¿no? No solamente en elecciones, en decisiones políticas, sino que vemos cada vez, por ejemplo, movimientos sociales o grupos sociales que reclaman ciertos cambios cada uno en su país. Por ejemplo, en el Perú, hace unos años vivimos hitos, ¿no? de movilizaciones sociales que reclamaban cuestiones específicas, ¿no? Eh, y hasta hoy también esto se suele apreciar, producto de que hay una crisis dentro de la esfera gubernamental, dentro del gobierno mismo. Entonces, cuando se suelen dar este tipo de crisis, eh, lo que se va a reflejar son reclamos propios de la sociedad, ¿bien? Es decir, el cómo el hombre, el ser humano, como parte de una sociedad, manifiesta precisamente su punto de vista y en este caso su malestar, ¿no? Esto se suele dar a lo largo de la región. Vimos en un país de la región que eh, se ha, eh, se ha, se ha transcurrido, ¿no? Una elección presidencial y los ciudadanos, tanto en el país como los ciudadanos que se encuentran fuera, ¿no? Emigrando en el país, en otros países, perdón, han manifestado precisamente por un lado, aceptación o rechazo a el gobierno que acaba de establecerse. Y esto también es algo que eh, digamos, esta manera, estas formas de aceptar o rechazar ciertas políticas, ciertas esferas dentro de el ámbito de los gobiernos, ¿no? Al menos en América Latina, es algo que seguramente va a seguir surgiendo, porque en estos años lo que va a haber es un cambio en los gobiernos y seguramente cambio en el viraje en el que se están llevando a cabo digamos, estas políticas públicas y seguramente va a haber allí alguna forma de manifestación en apoyo o en rechazo a estas mismas. Bien, entonces, digamos, hay muchas formas en realidad de clasificar los valores. Hay muchas maneras de entender dicha clasificación de los valores, pero las que tú tienes en pantalla son las clásicas, bien, y también las que a la vez entre ellas pueden pues relacionarse. Y esto es lo que después nos va a llevar a hablar de cuestiones tales como el acto valorativo. Bien, el acto valorativo se va a entender como la experiencia misma eh, a través de la cual un sujeto, bien, que es parte de este acto valorativo, puede aceptar
o rechazar aquello que está valorando. Es decir, un objeto, una idea, o una persona o un hecho, una acción. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los elementos del acto valorativo? Bueno, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen. Nuestro sujeto, evidentemente, es Mafalda, ¿no? Se encuentra sobre dos sillitas, ¿no? Mafalda enmarcaría a nuestro sujeto. El objeto es este globo terráqueo, ¿no? Y a la vez representa al mundo, ¿no? Obviamente no, el Kino eh, no va a dibujar a Mafalda fuera del universo, ¿no? Es algo representativo. Y la cualidad, ¿no? Es otro elemento del acto valorativo. La cualidad va a ser la característica fundamental, ¿no? Que se le otorga al objeto, ¿no? Algo que está dentro del objeto, la cualidad. Juntamos estos tres elementos y nos va a dar como resultado el cuarto elemento, el juicio, ¿no? El juicio es lo que expresa Mafalda, ¿no? ¿Qué nos dice? El mundo está de cabeza, ¿no? Dentro de esta tira, obviamente, sarcástica, y lo que busca generar es, en primer lugar, una cuestión de risa y luego un llamado a la reflexión, ¿no? En esto era experto eh, Lavado Quino. Entonces, estos son los cuatro elementos propios del acto, ¿no? El acto mismo, el acto valorativo, por un lado el sujeto que se relaciona con el objeto. Estos, digamos, son los dos elementos fundamentales y los que tú ves a simple vista, ¿no? Pero luego recuerda que el objeto va a poseer una cualidad fundamental, ¿no? A partir de la cual, ¿no? Esta característica de cualidad nos va a llevar a qué cosa? A la expresión de un juicio, porque el juicio es una expresión, bien, que se va a relacionar con esa cualidad fundamental que corresponde al objeto, ¿correcto? Bien. Ahora, si hablamos de juicios, también podemos diferenciar cuáles son las clases de juicios. Bien. Vamos a diferenciar dos tipos de juicios. Por un lado, tenemos los juicios de ser. Bien. ¿Qué cosas son los juicios de ser, o también conocidos como juicios ontológicos? Los juicios de ser son aquellos juicios que van a exponer lo que son las cosas en sí mismas. Bien. Por ejemplo, el juicio que tienes en pantalla, ¿no? La Escuela de Filosofía es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Para poder dar cuenta de este juicio de ser, ¿qué es lo que yo hago? Eh, Voy a eh, investigar, ¿no? De alguna manera ver si esta información es cierta, ¿no? Y es cierto, pues, que la Escuela de Filosofía de la Universidad Mayor de San Marcos es una de las escuelas que componen la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no? Entonces, este es un juicio de ser. Otro juicio de ser, ¿no? Eh, Puedo decir que eh, el aula 95 de Pérez San Marcos en este momento está desarrollando su clase de filosofía. Es un juicio de ser. Expone lo que sucede o lo que son las cosas en sí mismas, ¿no? Juicios de ser básicos, eh, tales como, no sé, el lapicero que tengo en la mano es de color azul, ¿no? el, el- el mouse es tiene forma ovalada o es de color negro. Son juicios de ser, juicios ontológicos, ¿bien? Que nos van a dar cuenta lo que son las cosas en sí mismas. Pero nosotros nos importa el otro tipo de juicio,
Bien, es el juicio precisamente que se encuentra aquí, en este acto valorativo, conocido como juicio de valor o juicios axiológicos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro del estudio mismo de la axiología. ¿Bien? El juicio de valor va a calificar situaciones, hechos, personas, cosas, etcétera. Estos juicios de valor, juicios axiológicos, bien, pueden ser, por ejemplo, juicios estéticos, juicios religiosos, ¿no? Eh, juicios, eh, digamos, todos los juicios de la clasificación de valores que hemos visto, ¿no? Juicios éticos, morales, etcétera. En este caso, vamos a cambiar la primera expresión que vimos aquí, ¿no? Del juicio de ser, y el juicio de valor se expondría de la siguiente manera. La escuela de filosofía, en este caso, es la mejor escuela de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no? Eh, si alguien expone eso, seguramente es alguien que integra la escuela de filosofía de la Facultad de Letras, ¿no? Porque luego puede venir alguien y decir, no, ¿sabes qué? No sé, la escuela de arte es la mejor escuela de la Facultad de Letras. Y luego viene alguien y dice, no, o sea, no, la escuela de literatura es la mejor escuela de la Facultad de Letras, ¿no? Se están dando juicios de valor, en este caso juicios eh, valorativos, juicios axiológicos, ¿bien? Que van a expresar pues las preferencias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en juicios em, axiológicos o juicios de valor en el campo de la política, alguien puede decir, bueno, tal partido político me parece que tiene el mejor, ¿no? La mejor propuesta de gobierno, ¿no? Y voy a votar por por esta opción. Luego viene otra persona y dice, no, en realidad no, a mí no me parece, o tal vez a mí no me parece que ninguna propuesta sea realmente viable, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la implementación de otro tipo de sistema de elecciones de los sistemas gubernamentales. También son juicios de valor, en este caso, dentro del campo político. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. Es necesario que quede claro esta clasificación de los juicios para seguir avanzando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bien. Ahora, vamos a ver cómo es que podemos fundamentar o clasificar precisamente estos juicios de valor, ¿bien? Es decir, hay distintas formas de ver cómo se fundamentan, ¿no? A partir de qué teorías filosóficas. Esta fundamentación ya va a venir desde la filosofía. Vamos a ver primero la fundamentación que se da desde el subjetivismo, ¿bien? Eh, La propuesta más antigua, la propuesta clásica, una de las propuestas clásicas del subjetivismo va a corresponder a aquella planteada por el hedonismo, representada en el señor Epicuro de Samos. Recordemos, bien, que el hedonismo es una de las escuelas helenístico-romanas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Cuando tú llevaste tu clase correspondiente a filosofía antigua, filosofía griega, filosofía clásica, como quieras llamarla, ¿no? Sabemos que hay periodos dentro de la filosofía griega. Bien, el último periodo es precisamente el periodo de las escuelas helenístico-romanas y se da ¿por qué? Porque dentro de qué cuestiones se enmarca este periodo, hay una situación de crisis dentro de las polis griegas. Se llega a una crisis política, económica, cultural, social, filosófica, evidentemente, ¿no? Los polis entran en una crisis tal que las escuelas filosóficas que existían ya no logran responder a las preguntas
que se plantean. Por lo tanto, van a surgir distintas escuelas, las escuelas helenístico-romanas, cuya principal interrogante, bien, a la que van a responder es cómo llegamos a ser felices, ¿no? ¿Cómo el hombre puede alcanzar la felicidad si estamos dentro de todo este caos, ¿no? Y bueno, a partir de allí, las escuelas proponen sus respuestas, en este caso la eh, escuela hedonista, el concepto que va a manejar a partir de todas estas respuestas que debe dar es el concepto de placer, ¿bien? Entonces, ¿cómo fundamentamos el juicio de valor eh, a partir de la propuesta hedonista? Para el hedonismo, nuestra naturaleza, bien, como seres humanos, como seres vivos, es la búsqueda del placer, pero sobre todo, ¿no? Nosotros buscamos el placer y le huimos al dolor. Entonces, el ejercicio del placer es el objetivo de nuestra vida, ¿bien? Por lo tanto, para que nosotros lleguemos a ser felices, eh, a lo que debemos apuntar es al ejercicio de un máximo placer, es decir, todas nuestras acciones deben estar enfocadas en buscar el máximo placer y en minimizar de alguna forma todo el sufrimiento o el dolor que podríamos atravesar, ¿bien? Evitarlo, ¿no? Y este placer, por ejemplo, dado que nosotros queremos experimentar el máximo placer, nuestra razón, ¿bien? Se va a convertir en una razón calculadora, que va a decir, bueno, ¿a partir de qué acción, ¿no? Yo puedo precisamente experimentar este máximo placer? Va a decidir nuestra razón. Es decir, y aquí va a poder ejercerse pues este tipo de juicio, ¿no? Eh, Algo muy importante es que la práctica hedonista em, se va a enfocar en el ejercicio de un placer individual, ¿bien? Es decir, la propuesta de Epicuro nos dice, el hombre está en el mundo para alcanzar el máximo placer, evitar el dolor, ¿no? Pero esta no es una práctica colectiva, ¿bien? Porque la definición que nosotros tengamos por placer corresponde a una cuestión muy, muy individual. Entonces, por nosotros mismos vamos a dar cuenta de qué cosa nos produce placer en su grado máximo y qué cosa nos produce dolor para nosotros individualmente como personas únicas, evitar ese dolor, ¿no? Por ejemplo, para el filósofo, ¿no? Para los filósofos en general, eh, la reflexión significaría placer, ¿no? La reflexión en términos generales, cada uno de los filósofos ve cómo llega a esa reflexión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sócrates, a Sócrates seguramente, si lo analizamos en términos hedonistas, le causaba un gran, gran placer, ¿qué cosa? Eh, Aplicar su método, ¿no? Salir por la polis, encontrarse con distintas personas que luego ejercían como su interlocutor y llevar pues todo este proceso para que estas personas puedan reflexionar sobre ciertos temas, ¿no? Y lo que Sócrates después define como ayudar a parir ideas, ¿no? Luego otros filósofos tienen otras formas de reflexión, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, lo que busca es redactar enciclopedias dentro de su liceo. Si avanzamos un poco más, en la época medieval la reflexión estaba enmarcada dentro de los estándares de la iglesia, ¿no? Los estándares sobre todo de la religión.
Y bueno, a día de hoy, si hablamos de cuestiones de reflexión dentro de la filosofía, seguramente los filósofos en la actualidad ven otra manera de ejercer, ¿no? Esta búsqueda del placer y esta evitación de todo dolor a partir de eh, su razón calculadora y racional. Bien, ahora, otra propuesta que enmarcada dentro del subjetivismo, recuerda que si hablamos de subjetivismo estamos hablando que los juicios de valor emergen desde el sujeto, desde la persona. Bien. Entonces, otra propuesta de juicio de valor va a provenir del eudemonismo. ¿Qué cosa significa eudemonismo? Eudemonismo es un término que va a provenir de la propuesta aristotélica. Bien, a ver, me dan un minuto, por favor. Bien. Eh, ahora, el eudemonismo, la eudemonía, la traducción que podemos tener nosotros, va a entenderse como la vida buena, ¿bien? Una vida buena en términos aristotélicos como el objeto de nuestra existencia. Bien. Por eso que también la filosofía aristotélica se conoce como teleológica, no teológica, ¿bien? Teológico obviamente va a estar referenciado a cuestiones divinas. La propuesta aristotélica se conoce como teleológica porque apunta a fines. Y según eh, la propuesta aristotélica, ¿cuál es el fin de la vida del hombre? ¿Para qué nosotros estamos aquí? Nosotros estamos en el mundo para alcanzar la vida buena y la felicidad. Bien, eh, ¿cómo llegamos a precisamente este camino de la felicidad? Bueno, eh, dice, nosotros, seres humanos, ¿no? Realizamos acciones, ¿bien? Eh, estas acciones deben enmarcarse dentro de cuestiones virtuosas, ¿bien? Pero ¿cómo vamos a llegar al ejercicio de la virtud? Porque el ejercicio de la virtud es lo que nos va a llevar al fin último de la felicidad. Bueno, vamos a ejecutar acciones buenas de tal forma, ¿bien? Que se pueda establecer un hábito, ¿bien? La clave es el hábito, es decir, vas a elegir, ¿bien? Acciones virtuosas, acciones prudentes, ¿no? Hasta que esto se vuelva un hábito y tú te vuelvas, ¿qué cosa? Un hombre eh, virtuoso, ¿no? Un ser humano virtuoso. Y así puedas alcanzar la armonía, la vida buena, la felicidad. Aquí eh, la situación clave es que el ser humano, es decir, nosotros, ¿no? Lo que hacemos es elegir, elegir qué acción tomar, por qué camino ir, ¿no? Ya te dijeron que obviamente existen acciones virtuosas y existen acciones que no lo son, ¿bien? Pero está en el ser humano esta capacidad de elección. Digamos, a lo largo de nuestra vida lo que nosotros hacemos es tomar decisiones, ¿bien? Eh, ahora bien, esta toma de decisiones va a significar también qué cosa nosotros entendemos como aquello que nos lleva a la felicidad, ¿no? Aristóteles, como todo filósofo clásico, lo que está apuntando es a una vida de reflexión, ¿no? A la clásica vida del filósofo.
pero esta propuesta, digamos, sí, se enmarca dentro de los parámetros del subjetivismo, pero si la traemos, ¿no?, a los días actuales, es decir, al hoy, probablemente peque de ser muy, muy, muy subjetiva, ¿no? Eh, Porque para algunas personas, por ejemplo, la felicidad puede entenderse bien eh, por, no sé, acumulación de riquezas, acumulación de dinero, ¿no? Otros sí pueden decir, bueno, para mí la felicidad es, no sé, el tema de salud, es yo tener salud, que mi familia tenga salud, etcétera. Para otros sí puede ser, bueno, un poco más relacionado a la propuesta aristotélica, la felicidad como eh, esta capacidad de reflexión. Entonces, es una cuestión muy, muy subjetiva, ¿no? Si Aristóteles, por ejemplo, se da cuenta de que ese eudemonismo se utiliza para justificar una acumulación excesiva de riquezas, de bienes, etcétera, no estaría tan de acuerdo, ¿no? Porque para él, eh, el hombre, como ya hemos mencionado en la clase anterior, es por excelencia un ser que posee razón, que posee logos, y eso es lo que lo diferencia de los otros animales, ¿no? Y para Aristóteles, precisamente el poseer esta razón es lo que va a llevar al ser humano a elegir el camino de la virtud, ¿no? El camino que lo va a convertir en un ser virtuoso, ¿bien? Pero bueno, esta es una de las posiciones clásicas dentro de la fundamentación subjetivista de los juicios de valor, ¿bien? La posición aristotélica. Recuerda que cuando hablamos de eudemonismo, estamos hablando de eudemonía, ¿no? Digamos, a partir de la raíz de eudemonía, que es la vida buena, la vida plena, ¿bien? Que también se puede entender la posición aristotélica como parte de esta filosofía teleológica que apunta a fines. Y para Aristóteles el fin de la vida humana es, pues, ¿qué cosa? La felicidad. Bien. Ahora, eh, otra propuesta todavía marcada dentro del subjetivismo es el utilitarismo. Bien, el utilitarismo eh, es esa corriente que atraviesa varias disciplinas filosóficas, también lo vamos a ver posteriormente en alguna otra disciplina, pero dentro de la axiología, el utilitarismo fundado por el señor John Stuart Mill va a decirnos, va a expresarnos que la utilidad, ¿bien?, lo útil se corresponde con eh, la satisfacción o el bienestar de la mayoría. Así es como nosotros entendemos, a partir de los estándares del utilitarismo, la felicidad, ¿no? Eh, Mientras más beneficio se otorgue a la mayoría de personas, bien, estamos más cerca, pues, de esta definición de felicidad. Eh, el utilitarismo, por ejemplo, es utilizado para la aplicación de políticas públicas, ¿no? Imagínate ser parte de un gobierno en el Perú digamos que tiene que responder al interés de más de 30 millones de personas, ¿no? En nuestro país. Cuando se realizan obras y cuando se publican políticas públicas, lo que deben hacer eh, en teoría, ¿no? Es decir, bueno, ¿y a cuántas personas van a beneficiar? ¿No? ¿Va a beneficiar a la mayoría? Sí. Bueno, si va a beneficiar a la mayoría, entonces hay que ejecutar esta obra o hay que publicar, ¿no? Eh, este reglamento, etcétera, ¿no? Em, por ejemplo, ahora que acaba de terminar el año y sabemos que en, entre los meses de noviembre y diciembre de cada año es cuando se ejecutan el mayor número de obras dentro de los municipios, ¿no? Distritales y también eh, los regionales, etcétera. Eh, Sucede que
hay mucho malestar, ¿no? Por parte de los vecinos de distintos lugares, en realidad casi de toda la ciudad, considerando que es fin de año también, se vuelve un poco caótica la situación del tráfico, de la movilización, ¿no? Eh, entonces, aquí se da una contradicción a partir de estándares utilitaristas, ¿no? Porque la ejecución de muchas obras eh, se justifica a partir de qué cosa, a partir de que va a beneficiar al mayor número de personas, pero al escalarse e interponerse obras entre sí, lo que finalmente se genera es un malestar de la mayoría de personas. Entonces no se cumpliría con lo establecido por el utilitarismo, ¿no? Eh, digamos, se pretendería hacerlo, pero finalmente no se llega a tener esto. Ahora, por ejemplo, otro caso, ¿no? Un caso donde sí se cumpliría la cuestión utilitarista respecto de la búsqueda de la felicidad como beneficio para un mayor número de personas. Cuando eh, en lugares, a veces hay lugares de distritos que no cuentan con los servicios básicos, ¿bien? Eh, y digamos que se instala, ¿no? Se procede a instalar una conexión para agua potable eh, en cierto sector, ¿no? de una comunidad. Esto obviamente a partir de, primero, la solicitud de la población, ¿no? De los ciudadanos que viven en este lugar, y también a partir de la ejecución de presupuesto y políticas correspondientes a las áreas de la municipalidad, en este caso. Sabemos que cuando se realizan este tipo de obras, ¿no? Toman un tiempo, suelen ser un poco mm, molestas para otros vecinos de alrededor, ruidosas, etcétera, ¿no? Y lo que se presenta muchas veces son quejas de los otros vecinos eh, por, digamos, por el ruido, por todas las situaciones accesorias que emergen a partir de la ejecución de una obra de tal envergadura. Pero mm, lo que puede justificar esta acción, ¿qué cosa es? Que al fin de la ejecución de esta obra van a ser más los vecinos, los ciudadanos eh, beneficiados, ¿no? Que van a poder acceder, ¿no? a las conexiones de agua potable que aquellos que se quejaban, ¿no? Entonces aquí sí se aplicaría correctamente, pues, em, esta cuestión de, el utilitarismo como la felicidad es alcanzar el beneficio para el mayor número de personas. Bien. Por último, dentro de la fundamentación subjetivista de los juicios de valor, vamos a encontrar la propuesta emotivista. Bien. La propuesta emotivista que viene de la mano del señor que tiene en pantalla, el señor Alfred Ayer. Em, Obviamente el emotivismo va a estar enmarcado desde un subjetivismo, pero va a apuntar a las emociones individuales. Bien, es decir, los juicios de valor se dan a partir de las emociones de cada una de las personas. Bien. Mm, pero no es algo, o sea, bien, este emotivismo axiológico nos va a decir que estos juicios, ¿no? Corresponden a emociones particulares, privadas, si se quiere. Pero esto no va a permanecer privado, ¿bien? Sino que a partir de aquel juicio de valor que yo pueda sostener en relación a una persona, a una cosa, a un hecho, a una idea, lo que yo voy a buscar, ¿bien? Es que el otro o los otros sientan lo mismo, es decir, que se replique este juicio de valor
que yo, digamos, que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, em, estos juicios de valor emotivistas se tienen sobre todo en, en el ámbito del arte, es muy obvio, ¿no? Em, por ejemplo, en relación a canciones determinadas, muchas veces hay canciones que tú puedes escuchar y te remontan, ¿no? A situaciones específicas o a personas específicas, ¿no? Por ejemplo, si escuchas una canción que te recuerda a una persona, digamos, que te gustaba mucho, etcétera, eh, en ese momento ejerces un juicio de valor específico, ¿no? Te agrada esa canción, ¿no? Porque en ese momento te gusta una persona y dices, ah, bueno, relaciono todo lo que hice esta canción con esta persona. Luego, bueno, pasan cosas, digamos, mm, tú tenías la intención de establecer una relación con dicha persona, no se logró, etcétera. Vuelves a escuchar esa canción y esa canción te genera todo lo contrario, ¿no? Tal es así que cuando estás con tus amigos a quienes les habías contado sobre esta situación, sobre esta persona, ¿no? Te dicen, oye, pero esa canción a ti te gustaba. No, ya no me gusta. No, ahora esa canción es horrible, ¿no? Porque, bueno, recuerda una cosa que no se pudo dar, una persona que ya no es cercana a mí, etcétera. Bien. Em, y así, esto es lo que suele pasar con estos juicios que parten a partir del emotivismo, ¿no? Eh, y esto además, eh, digamos, también se puede corresponder a eh, situaciones que de alguna forma están, pues, dirigidas para causar en el espectador, en los oidores, cierto tipo de reacción, ¿no? Por ejemplo, a partir de términos que surgen del emotivismo axiológico, eh, por ejemplo, en épocas de campaña electoral, ¿no? De toda índole, ¿qué cosa se busca? Se busca desarrollar una conexión entre ciertos personajes y la población, ¿no? Eso es algo que se ha, eh, que se ha intentado, ¿no? Actualmente es un poco más difícil. Antes, digamos, era más sencillo porque no, digamos, hace varias décadas no teníamos el acceso a información inminente tales como lo tenemos en redes, ¿no? Cada vez que hay una elección de toda índole y sobre todo las elecciones más grandes de nuestro país, que son las elecciones presidenciales, damos cuenta de que a partir de eh, cuestiones que se quieren entender como emociones individuales, se busca algún tipo de relación, que se establezca algún tipo de relación, algún tipo de simpatía sobre ciertos personajes, ¿no? Y en esto están sobre todo inmiscuidos los grandes medios, algunos personajes que se entienden o que se han catalogado a sí mismos o por otros como personas muy influyentes dentro de la opinión pública también, ¿no? Digamos, una manera de eh, manipular, si se quiere, estas cuestiones de emotivistas. Em, dentro también de, digamos, una situación que se vive a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, con sí, una especie de desagrado que se puede manifestar a partir de los ciudadanos con distintas situaciones en el marco de la política que se vive hoy en día. Por ejemplo, cada uno de nosotros puede desarrollar un juicio de valor, ¿no? A partir del emotivismo respecto de distintas situaciones. Bien, y cuando por naturaleza, ¿no? Por nuestra naturaleza humana, cuando nosotros compartimos nuestros pensares con otros cercanos, amigos, familiares, eh, compañeros de carpeta, ¿no? Donde estudiamos, etcétera, aunque no se quiera, aunque no sea el objetivo principal, lo que puede suceder, ojo, lo que puede suceder es que finalmente
busquemos que la otra persona tenga nuestra propia opinión, ¿no? Eso es algo que probablemente sea un tanto irremediable porque corresponde a nuestra propia naturaleza. ¿Bien? Bien, entonces, estas son las propuestas de una fundamentación subjetivista de los juicios de valor. ¿Cuál es la otra posición en donde encontramos dos propuestas? Dentro de ella, la posición objetivista. Bien, el objetivismo lo que nos va a decir es que el valor yace en el objeto, la persona, el hecho, la idea, etc. Aquí encontramos dos propuestas, ¿no? Por un lado, la propuesta naturalista. La propuesta naturalista va a emerger de una teoría de la evolución natural que luego es tomada por el señor Herbert Spencer. Bien, para el naturalismo, el valor de la cosa, el objeto, la idea, el hecho, la situación, se encuentra en la naturaleza material de la cosa. Bien, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que reflexionar sobre algo, darle sentido a algo. Bien, el fundamento del valor, según el naturalismo, no está en nuestra razón no tiene que ordenar nada, no tenemos que de alguna forma tomar otro tipo de conceptos para enmarcar, ¿no? Eh, esta, eh, este juicio de valor, no. Eh, los valores de una cosa, por ejemplo, forman parte de las propiedades mismas de la cosa, es decir, se encuentra en su propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, este paisaje, ¿no? Si alguien dice, bueno, según em, algún alguna corriente artística, etcétera, este paisaje se puede catalogar como bello, como impresionante, bla, bla. El naturalismo va a decir no. O sea, tú puedes decir que este paisaje es bello, pero cuando dices que este paisaje, ¿no? natural es bello, es porque ese juicio de valor que define este paisaje como bello se encuentra dentro de la naturaleza constitutiva del paisaje mismo. ¿Bien? O sea, no es que tú llevas contigo este juicio de lo bello y cuando tú tienes esta interacción con el paisaje, allí es donde emerge este juicio de valor. No, tú puedes no estar y la belleza de este cuadro, ¿no? De este paisaje va a seguir. ¿Bien? No necesita la captación de un otro, en este caso de una persona para que se pueda entender como un paisaje bello. Bien, entonces esta es la posición naturalista, ya sabes, basada evidentemente en la teoría de la selección natural y sobre todo sustentada por el señor Herbert Spencer. Spencer lo que va a hacer es tomar la teoría de la selección natural darwiniana y la va a de alguna forma buscar encajar en otras disciplinas, bien, en este caso en la axiología. Eh, luego tenemos la clásica propuesta del objetivismo que es el idealismo objetivo. El idealismo objetivo sustentado por Platón, ¿no? Por Platón y por Sócrates, obviamente. Bien, recuerda, bien, vamos a hacer un pequeño recordar y recuerda que eh, en la filosofía platónica, eh, sobre todo en su propuesta ontológica, Platón va a darnos esta conocida teoría de los dos mundos, su dualismo ontológico. Bien, recordemos que para Platón existen dos mundos. Por un lado, el mundo material, el mundo sensible, el mundo en donde nos encontramos nosotros,
este mundo material sensible tiene por característica ¿qué cosa? Es un mundo eh, finito, es un mundo imperfecto, ¿bien? Es un mundo perfectible, ¿bien? Es un mundo corruptible. Por otro lado, tenemos el mundo de las ideas o el mundo de las esencias, que tiene las características contrarias. Bien, es decir, es un mundo infinito, es un mundo perfecto, es un mundo eterno, bien, incorruptible. Ahora, para Platón, el valor no está en el mundo sensible, en el mundo material, sino que está en el mundo de las ideas o en el mundo de las esencias. Por lo tanto, el valor es una idea. Está en ese mundo de las ideas que nosotros no podemos llegar a captar. ¿Bien? No podemos ni siquiera moldear, ¿no? Esta cuestión del valor. El valor pertenece al mundo de las ideas. Nosotros lo que tenemos son copias acá en el mundo sensible. O sea, no, imagínate según Platón, según la propuesta platónica, mm, no, nosotros no vamos a poder cambiar esto. ¿Bien? Eh, decir, entonces los valores no van a depender del sujeto, tienen una cuestión trascendental más allá del sujeto. Nosotros solamente lo que vamos a hacer, si se nos presenta la idea de valor, la idea misma, vamos a captar, ¿no? Por ejemplo, la idea de lo bello, según Platón, esta idea, para poder ejercer este valor estético, la idea de lo bello no corresponde definirla, no corresponde moldearla, no corresponde debatirla al sujeto, ¿no? Es algo que va a venir del mundo de las ideas y nosotros vamos a tener la copia, ¿no? En una obra de arte, en una escultura, una persona también, ¿no? En un paisaje, etcétera, ¿no? Pero el valor en sí, es decir, la idea misma de belleza, es algo a lo que nosotros no vamos a poder acceder, ¿bien? Em, no, em, no lo encontramos aquí, digamos, no es algo que se desarrolla dentro del material respectivo, pero es importante señalar, también me parece importante que en la fundamentación de los juicios de valor encontramos otra manera de fundamentar estos, ¿bien? Que es la posición socioculturalista. Es decir, nosotros vamos a hablar, ¿no? De los juicios de valor a partir mm, de la sociedad en donde nosotros nos encontramos como sujetos y donde encontramos el objeto, ¿no? Otra persona, ideas, sucesos, etc. Em, la formación de este juicio de valor no es una cuestión individual, ¿no? O sea, no es una cuestión 100% individual o es una cuestión 100% objetiva, no, sino que corresponde a un contexto sociocultural, ¿no? Eh, por ejemplo, una obra de arte, eh, según estándares de la belleza, puede ser en nuestro país considerado una obra bella, mientras que en otras sociedades no se le puede otorgar, de repente no se le otorga mayor relevancia, ¿no? Por ejemplo, em, si nosotros vemos una obra muy importante en la cultura occidental en Europa, es la Guernica, una obra de Picasso que ejemplifica la Guerra Civil Española, ¿bien? Y es eh, y en España, obviamente, esta obra, este cuadro, que es inmenso además, significa mucho, ¿no? Representa muchos horrores de paso de la guerra por este lugar, porque ellos tienen un contexto, ¿bien? Porque corresponde a una parte muy importante de su historia, que los invita a reflexionar, etcétera. Pero si traemos
ese cuadro, ¿no? Si lo reproducimos aquí en nuestro país, sin nosotros tener la mínima idea de qué cosa fue la guerra civil, sin saber quién era Picasso, etcétera, nos va a parecer una cuestión de figuras desordenadas, ¿no? Eh, y vamos a ver y decir, bueno, sí, tiene algo, ¿no? Pero no va a causar el mismo efecto que suele causar, sobre todo en personas de este lugar o personas que están muy conectadas con estos hechos históricos. Entonces, corresponde, pues, esta emisión de juicios de valor a un contexto sociocultural, ¿no? Eh, y esto es algo que, por ejemplo, en nuestro país, eh, nosotros a qué le damos mucha importancia dentro de estos juicios de valor, cuestiones tales como eh, cuestiones de índole que corresponden a la gastronomía, ¿no? Nuestro país, digamos, se ha desarrollado un sentido de identidad muy fuerte respecto de esto. Tal es así que si en otro país si tienen conocidos en otros países, si llevas a alguien a un restaurante peruano, un país externo, hay ahí una cierta tensión. Si es que a la otra persona que por primera vez come algún plato gastronómico peruano no le gusta, a veces a la mayoría de peruanos les causa es un poco de rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos dentro del imaginario que tenemos una de las mejores gastronomías, cocinas del mundo, etcétera. Pero en otros países no es así, ¿no? O sea, en otros países, digamos, esta situación no se replica porque el tema de la gastronomía tal vez para ellos no es muy importante. Si por ahí vas en algún país de Europa, sobre todo estos pequeños, los escandinavos, y tú dices, no me gusta tu comida, bueno, y ya está, no, vamos a otra cosa. Em, pero ahí te das cuenta de cómo estos juicios de valor corresponden precisamente a una construcción sociocultural. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces dejo de compartir un momento para compartir. Vamos a desarrollar, bueno, en lo que nos queda de tiempo, los ejercicios correspondientes a esta semana. Bien, un minuto, por favor. Ah, bien. Em, a ver, eh, tienen en su pantalla, vamos a leer, primero vamos a desarrollar la lectura complementaria y luego los ejercicios eh, de esta semana. Bien. Em, Nos dice la lectura complementaria, la aceptación de que la actividad científica está guiada por diversos sistemas de valores y en particular por los valores epistémicos, no solo incide sobre la filosofía de la ciencia, sino que también modifica profundamente la noción de valor. La filosofía de los valores de finales del siglo XIX y mitad del siglo XX, aun teniendo su origen en los valores económicos, se ha centrado en los valores éticos, estéticos, religiosos y políticos. Más recientemente se habla de valores ecológicos y educativos y democráticos. Por otra parte, la filosofía de la ciencia de finales del siglo XX, es decir, aquí encontramos a Thomas Kuhn, a Hilary Putnam, a Laudan, etc., derribó un nuevo dogma del positivismo, el de la neutralidad axiológica de la ciencia. A partir de entonces se acepta cada vez más que la ciencia tiene sus propios valores, tales como verdad, verosimilitud, precisión, coherencia, rigor, generalidad, fecundidad, adecuación empírica, contrastabilidad, etc. Estos valores suelen denominarse valores epistémicos o internos. También la tecnología tiene sus valores propios, como la eficiencia, la eficacia, la utilidad, la aplicabilidad, la funcionalidad, la robustez, etc.
Ahora, respecto de este párrafo, nos dice, ¿cuál de estas alternativas es aquella a la que hace referencia? ¿Acaso nos habla de la ciencia y la tecnología, o que la ciencia y la tecnología están exentas de la apreciación axiológica? O tal vez nos dice que los valores éticos y económicos priman sobre los valores epistemológicos. Tal vez nos habla de que la esfera de los valores ha incrementado su alcance en los últimos años. ¿Sí? O tal vez refiere al antagonismo entre valores éticos y epistemológicos, es decir, que estos son predominantes, o que los científicos tienen predisposición por la valoración económica. ¿Sí? ¿Qué es lo que de lo que podemos dar cuenta en este fragmento? Nos dice cómo es que los valores, bien, dentro del campo de la ciencia, en primer lugar, a partir de el siglo XX, sobre todo, ¿no? Finales del siglo XIX y también durante el siglo XX, se han podido pues desarrollar más valores considerados como valores correspondientes a la ciencia, ¿bien? Y se ha incluso desafiado esta neutralidad axiológica, y es cierto, ¿bien? Antes de la posición de estos epistemólogos contemporáneos, se creía que en la ciencia no encontrábamos cuestiones axiológicas, cuestiones de valores. Sin embargo, a partir de estudios dentro de la filosofía de las ciencias y dentro de las ciencias sociales también, eh, nos encontramos con que sí existen valores dentro del campo científico. Bien, y pues hay después algunos debates respecto del poder y los valores, de la aplicación axiológica de las ciencias, etcétera. Entonces, lo que podemos decir que este párrafo nos habla es que la esfera de los valores, ¿no? Es decir, cómo clasificamos los valores, ¿no? Esto ha incrementado su alcance en los últimos años. O sea, también, por ejemplo, hablamos de los valores de la tecnología. Esto es algo totalmente contemporáneo, ¿no? O sea, en el siglo XIII no vamos a hablar de valores de la tecnología, ¿no? La filosofía está enmarcada en otra cosa. Actualmente sí es necesario hablar de valores que responden a las actividades tecnológicas, porque es algo que se está desarrollando, ¿bien? Y la filosofía de las ciencias y la axiología no pueden ser ajenas a esta actividad. Bien, entonces, lectura complementaria, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 1 ahora respecto de los ejercicios de clase. Nos dice, en relación con las próximas elecciones presidenciales y de congresistas de 2026, Marcela le sugiere a su familia elegir un candidato con estudios superiores, buena presencia, joven, facilidad de palabra y sobre todo que posea una alta posición económica, ya que esto garantizará que no caiga en actos de corrupción. Pero su hermana le manifiesta que se debería considerar como cualidad fundamental la probidad del candidato, porque el resto de características son irrelevantes. Bien, así que es una persona proba, que es una persona honesta, etc. En la opinión de la hermana, bien, la opinión de la hermana de Marcela, podemos reconocer qué cosa. ¿Acaso la indiferencia por los valores económicos que ella observa? eh, o la relevancia de los valores éticos por encima de otros valores, o tal vez la ausencia de polaridad cuando se trata de valorar a una persona, ¿no? O la prioridad de los valores sociales por encima de otros valores, o por último la defensa de su inclinación personal por los valores religiosos, ¿bien? Mientras que Marcela dice a su familia, en realidad debemos elegir un candidato con estudios superiores, buena presencia, joven, facilidad de palabra, que tenga una alta posición económica. Esto va a apuntar pues a, por ejemplo, lo de la alta posición económica, obviamente a valores económicos, buena presencia, valores estéticos, ¿no? Joven también valores estéticos. em, Cuando hablamos de un candidato con estudios superiores, podemos hablar de valores sociales y también de valores económicos, ¿no?
Mientras que su hermana dice, todo eso que has dicho no es tan importante, ¿no? Debemos hablar de cuestiones, digamos, de características de probidad del candidato, o sea, que sea una persona honesta, que sea una persona ética, ¿no? Entonces, lo que está apuntando la hermana es a la relevancia de los valores éticos, ¿no? Esto tiene una razón de ser, ¿no? Y muchas personas estarían de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de cargos tales como eh, el cargo presidencial y el de congresistas, es decir, poder ejecutivo y poder legislativo, hemos tenido muchos representantes, ¿no? Que se han presentado precisamente con las características que menciona Marcela, ¿no? Personas con estudios superiores, o sea, gente que ha hecho posgrados, estudios en el extranjero, en universidades de renombre, gente con buena presencia también, hay muchos jóvenes, ¿no? De distintas edades, con facilidad de palabra, ¿no? Gente que se maneja muy bien en la oratoria, pero que finalmente, y gente que con una alta posición económica, o sea, uno de los últimos presidentes, recuerdo que la justificación para votar por esta persona era, bueno, pero es que esta persona ya acumuló riquezas a lo largo de su vida, ¿no? Y como es una persona bastante grande, no va a robar, ¿no? Esa era la justificación que muchas personas decían. Bueno, esta persona ya no es presidente de la República y actualmente afronta un juicio por corrupción, ¿no? Em, entonces, todas estas cualidades que pretende Marcela tenga representantes, puede ser a la presidencia o al Congreso de la República, eh, digamos, la hermana lo que le responde precisamente es algo con lo que muchos estarían de acuerdo, ¿no? Esto ya se vio y la verdad es que no dio resultado. Entonces, hay que enfocarnos en lo más básico, ¿no? En los valores éticos de la persona. Porque puede presentarse una persona, ojo, por ejemplo, al cargo de congresista y también al cargo de presidente. eh, para presentarte no necesitas tener estudios superiores, no necesitas tener cierta posición económica, no necesitas ser un gran orador o oradora. El requisito es que tengas la nacionalidad peruana y seas mayor de cierta edad. Y bueno, ahora me parece que no tener sentencias, ¿no? Es algo que se va modificando. Pero todo lo demás es algo añadido. Bien. Bueno, entonces el ejercicio número uno, la alternativa correcta, la letra B, ¿no? La relevancia de los valores éticos por sobre los otros valores. Entonces, en este caso, ¿qué se estaría ejerciendo? Se estaría ejerciendo una jerarquía de valores. Bien. Es decir, dentro de las características propias del valor. Ahora, ejercicio número 2. Para ciertos cinéfilos, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, eh, ¿no? Del propio de la trilogía El Señor de los Anillos, es una de las películas más grandes y exitosas en la historia del cine, pues ganó las 11 nominaciones a los premios Oscar otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esta película tuvo un presupuesto de 94 millones de dólares, recaudando globalmente 1.147 millones de dólares y es la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Por el contrario, otros cinéfilos consideran que la película fue sobrevalorada, dado que los premios otorgados a mejor guión adaptado y mejor diseño de producción no son bien merecidos, dadas sus deficiencias. Bien, entonces hay dos posiciones aquí. Con respecto a los valores, de la lectura de este párrafo, podemos deducir qué cosa. ¿Acaso que la contradicción de los juicios, podemos deducir la contradicción de los juicios ontológicos de los cinéfilos? ¿Podemos deducir la jerarquía presente en los valores de los cinéfilos? ¿No? Podemos deducir que lo económico primará al momento de una premiación o que la valoración de una película varía de intensidad, ¿no? O que la polaridad que expresan las opiniones de los cinéfilos, ¿no? Por un lado, hay dos opiniones, ¿no? Uno dice, esta película, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, es una de las más exitosas, ¿bien? Y empieza a decir, bueno, tiene 11 premios Oscar, tuvo cierto presupuesto y recaudó tanto.
etcétera. Pero el otro grupo de cinéfilos dice, en realidad está sobrevalorada, ¿no? Porque, por ejemplo, 2 de los premios que ganó en la premiación de los Oscar no estaban bien merecidos, ¿no? Presentaba deficiencias en ese aspecto, ¿no? Los premios de mejor guión adaptado y de mejor diseño de producción. Entonces, aquí, ¿qué cosa encontramos? Encontramos la característica de intensidad, ¿bien? De grado, de intensidad. Es decir, no hay una, ¿por qué no hay, por ejemplo, la característica de polaridad? Porque de alguna forma el segundo grupo de cinéfilos no está diciendo que la película es mala, o sea, no está diciendo, bueno, a ti te parece excelente, a mí me parece terrible. No, está diciendo, es buena, ¿no? Pero está sobrevalorada en estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la adaptación del guión y en el diseño de producción. O sea, es buena, pero no debió ganar 11 premios, debió ganar 9, ¿no? En ese sentido. Entonces, el ejercicio número 2, alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 3. Para Héctor afirmar lo siguiente, abrimos cita, ¿no? Robar dinero es malo. Es como decir robar dinero, con un particular tono de horror, ¿no? Como que, ay, no, robar dinero, ¿no? Malo no agrega ninguna información. O sea, robar dinero de por sí ya tiene una cuestión horrorífica, ¿no? ¿Por qué vas a añadirle más? Este malo solo manifiesta un sentimiento de desaprobación, del mismo modo que hay no es una afirmación acerca de un dolor, sino la expresión de ese dolor que sientes. Al no ser afirmaciones ontológicas, estos juicios de valor no son verdaderos ni falsos. ¿Sí? Lo que hacen es expresar emociones o persuadir a los demás para que sientan lo mismo, sientan estas emociones. Respecto a este enunciado, podemos decir que Héctor, ¿qué cosa? Reformula la posición filosófica del hedonismo axiológico, o que concluye que las valoraciones son guiadas por el rechazo, o acaso Héctor concuerda con el planteamiento del objetivismo axiológico de Herbert Spencer, o expresa una postura que coincide con el idealismo platónico, o por último coincide con la tesis que sostiene el emotivismo axiológico. Bien, entonces, este enunciado que nos dice, estos juicios de valor no son verdaderos ni falsos, buscan expresar emociones o persuadir a los demás para que ellos sientan lo mismo. ¿Qué posición respecto de la fundamentación de los juicios de valor busca persuadir, o sea, expresar una emoción y persuadir, ¿no? ¿Cuál? La posición emotivista axiológica, ¿no? La sostenida por Ayer. El emotivismo dentro del que forma parte, ¿no? Del planteamiento más grande que es el subjetivismo, busca precisamente esto, ¿no? Expresar algo, pero también persuadir para que los otros entiendan esta expresión y sientan lo mismo y la repliquen. Bien. Ahora, ejercicio número 4. Nos dice lo siguiente. Oscar se considera una persona práctica y como tal asume que las cosas le deben procurar la máxima satisfacción. Por ello, su forma de pensar considera la obtención del máximo goce y procura no sujetarse a normas generales, pensando y actuando con independencia de las demás personas. Esta posición que asume Oscar, respecto a esta posición que asume Oscar, ¿qué podemos afirmar? ¿Que muestra rechazo por el utilitarismo de John Stuart Mill? ¿O que asume que las personas individualistas son utilitaristas? ¿O que Oscar no posee valores, pues es un emotivista axiológico? ¿O tal vez Oscar posee una posición que coincide con el eudeumonismo? ¿O por último, la posición de Oscar coincide con la posición conocida como hedonismo? Bien, veamos. Oscar dice, yo soy una persona práctica, yo creo que las cosas, ¿no? Mis acciones deben darme la máxima satisfacción posible, bien, el máximo goce, y debo actuar pues independientemente de cualquier otra norma general, ¿no? Debo buscar de manera individual el máximo goce que me puedan
generar las cosas o las situaciones. ¿Qué posición claramente dentro del subjetivismo defiende esta opinión, esto que se plantea Oscar? Obviamente estamos viendo un ejemplo de un planteamiento hedonista, ¿bien? Decir máximo placer, evitar todo tipo de dolor, recurrir al dolor a partir de una experiencia individual. Nos quedan 2 minutos, vamos a tratar de terminar el ejercicio número 5. Nos dice Patricia, docente universitaria en sus lecciones de ética, señala que los números y las figuras geométricas son objetos abstractos que no tienen referentes en la realidad. Existen en forma aislada del mundo material y son independientes de espacio y tiempo. De igual forma, considera que el concepto de justicia se encuentra en esta posición. Lo manifestado por Patricia, por esta docente, ¿acaso concuerda con el argumento del utilitarismo de John Stuart Mill o refuta la postura del emotivismo axiológico de Ayer o coincide con la posición del idealismo objetivo o tal vez concilia el hedonismo y el naturalismo axiológico o tal vez rechaza la tesis del eudemonismo aristotélico, ¿no? Si Patricia nos dice que números y figuras geométricas son objetos abstractos que no se pueden reflejar en la realidad, ¿no? No están en el mundo material. De igual forma, dice, el concepto de justicia se encuentra en esta posición. No se puede presentar en el mundo real, ¿no? En el mundo material. Es decir, ¿dónde estaría el concepto de justicia? En otro mundo, en el mundo de las ideas. ¿Y qué posición nos habla del mundo de las ideas? El idealismo objetivo planteado por Platón. ¿Bien? Es decir, estaría dentro de la posición objetivista de la fundamentación de los juicios de valor. Bien, recuerda que Platón y Sócrates realizan esto. Bien, entonces, inmediatamente voy a compartir las claves correspondientes a los ejercicios de esta semana. Bien, llegamos ya al final de nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia. Les deseo un buen inicio de semana y nos vemos en la siguiente clase.